Yo creo que eso es importante, luchar contra ese flagelo de la corrupción que impide que haya desarrollo social porque la plata se va al bolsillo del funcionario. Luego hay el tema de Luis Galdames, que básicamente hablaba de la misma situación de la corrupción. Hay que impulsar muchas leyes que tienen que ver con la transparencia de la función pública. ¿Por qué, por ejemplo, algunos miembros de la derecha, ¿no?, ahora están diciendo las cosas que debe hacer Mauricio Funes cuando ellos no las quisieron hacer, por ejemplo? De hecho, tú te recuerdas que hay un documento del Ministerio de Hacienda que se le hizo llegar al gabinete económico del presidente Funes, que era un documento más o menos de 15 páginas, en donde le decían al presidente las posibilidades de impuestos o las reducciones que se podían hacer, algunas medidas que se podían tomar en materia fiscal. Y la gente se ha preguntado realmente por qué el gobierno o los gobiernos del Partido Arena no lo hicieron y ahora le piden al presidente Funes que lo haga. Bueno, yo respondo por los años que estuve como secretario jurídico. Y en esos años impulsamos con el ingeniero Guillermo López Suárez, porque nos tocó trabajar desde la Secretaría Jurídica, una reforma que le dio más de $1.000 millones al Estado. Las otras reformas que el Ministerio de Hacienda tuvo que impulsar, esas hay que preguntarle a las administraciones y hay que preguntarle a los exfuncionarios que estuvieron ahí por qué no se lanzaron. Sí hay que apoyar, sin duda alguna, todo lo que este nuevo gobierno quiera hacer para cerrar espacios a elevación y ilusión, como ya lo anunció el presidente Funes que lo va a hacer. Hay que decir también que la reacción del presidente Cristiani como presidente de un partido político es entendible. Hay que entender que el presidente Cristiani no habla por él, habla por toda una base territorial y una base de partido que también votó por una opción distinta al presidente Funes y que por tanto es sano y es bueno que haya un balance de opiniones que le permitan al presidente Funes y a su equipo reflexionar, digamos, abrir espacios claros para recomponer la relación con la oposición política, porque nada se podrá hacer en el Estado, sobre todo aquello que requiera mayoría calificada, sin el concurso de Alianza Republicana. Y luego, el tema de que ya no son oposición, decía alguien, Manuel Nolasco, que se acuerde el FMLN que ya es gobierno, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el ejercicio al que ha pasado en estos momentos el FMLN le va a ayudar a comprender cuán difícil es gobernar. Y lo mismo a Arena, le va a ayudar a entender los errores que cometió siendo gobierno y cómo debe rectificar mucho de sus pensamientos ideológicos y de sus líneas para en estos años que va a ser oposición política. Y finalmente, alguien preguntaba por el ingeniero Ávila. El ingeniero Ávila, desconozco qué están haciendo. Supongo que el ingeniero Ávila en sus empresas, él es un empresario reconocido, y el ingeniero Ávila, pues creo yo, todavía tomándose un descanso después de todo este ajetreo de año y medio que vivió. Yo creo que para finalizar hay una situación donde se habla de un gobierno opaco de las administraciones de Arena. Siempre fui de la opinión que debimos aprobar en las administraciones de Arena una ley de acceso a la información pública. Había una oposición por distintas razones. Algunos pensaban que los temas que la ley de acceso a la información pública iba a impedir que los periodistas tuvieran acceso a esos temas, iba a ser una limitante peor de la que tienen ahora. Ahora consiguen fuentes y pueden perfectamente dar una noticia. Pero hay ahí un espacio claro que va a necesitar del concurso de Arena para que se apoye esa ley de acceso a la información en la Asamblea Legislativa. Bueno, te leo 3 correos más y con eso vamos terminando. Por ejemplo, este correo de Alejandro Quintana dice: al aperturar relaciones con Cuba, el Frente avala las atrocidades que cometió Fidel Castro al despojar de sus propiedades a miles de familias, al asesinar a miles de familias opositoras, dice, al llevar al exilio a miles de cubanos, avalan mantener prisioneros políticos por décadas. Me pregunto si el FMLN pretende hacer eso en El Salvador, dice este correo, que más que una pregunta es una reflexión sobre lo que piensa respecto a esta relación de la apertura de las relaciones con Cuba. Roberto Magallanes dice: un saludo, me siento orgulloso de ser salvadoreño, pero me da vergüenza lo que el FMLN hizo el día del traspaso, arruinando con gritos e interrupciones una ceremonia tan solemne. ¿Será que eso es lo que quieren inculcar en la población y en los niños
con Salvador Sánchez Serén, dice, no les interesa que nos vean como un país educado, señores del FMLN, aprendan a comportarse y controlen a su gente, dice. Y finalmente, Carla Nuila nos escribe, dice, el presidente Funes ha cometido un error al hablarle de manera prepotente a la Fuerza Armada, aunque él tenga razón en que el ejército le tiene que hacer caso. Esa no es la manera, dice el señor Munguía Payés, no lo aceptan los altos generales del ejército y fue un error nombrarlo. Esto le generará problemas al presidente Funes. La Fuerza Armada se ha comportado excelente durante estos 20 años. Señores del FMLN, no arruinen el ejército con sus resentimientos y revanchismos. Yo entiendo que los generales de la Fuerza Armada se han reunido con el nuevo ministro de la Defensa, el señor coronel Munguía Payés, y le han mostrado su respaldo y su apoyo, pero ahí está la opinión de Carla respecto a este último tema. Sí. Si quieres opinar, Luis Mario. Bueno, mira, yo en lo que coincido en este correo es que la Fuerza Armada sí ha sido ejemplarizante no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Se subordinó al poder civil de inmediato y ha sido en los últimos años un bastión importante que ha ayudado al país en momentos complicados de catástrofe nacional. Por tanto, es un activo que efectivamente el presidente Funes debe cuidar, debe mantener esa institucionalidad de la Fuerza Armada que tiene leyes y un ordenamiento jurídico que es el que manda cómo deben ir ascendiendo cada uno de los elementos de la Fuerza Armada, y hay que cuidarlo y evitar que haya discordias al interior. Y Cuba es un tema que genera sentimientos contradictorios. Hay relaciones comerciales, sin duda alguna, las había en los últimos años entre El Salvador y Cuba, ahora se han abierto relaciones, esperemos que sean, digamos, como dijo el canciller Martínez, lo más serias y responsables posibles, pero claro, todos aquellos que somos demócratas no podemos obviar que no es normal, que no es lógico, y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que alguien se mantenga en el poder 50 años y que le herede la presidencia a su hermano y que evite que puedan salir de la isla aquellos que quieran irse. Entonces ese es un sentimiento contradictorio que el mundo lógicamente critica. Ok, bueno, Juan Chacón dice, me parece que Luis Mario es de los pocos areneros que tienen un pensamiento diferente y no viciado. Dice que no está de acuerdo con el nombramiento del presidente Alfredo Cristiani. Por supuesto, personalmente pienso que Luis Mario no pertenece a ese grupo de cosas oscuras en lo que el partido Arena se ha convertido, dice Juan Chacón, que se refiere, por supuesto, al perfil de tu persona. Luis Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, aquí en Primera Entrevista. Gracias por permitirnos conocer tu pensamiento, tu exposición, tu punto de vista sobre estos temas importantes del país. Muchas gracias, Romeo, por la oportunidad y muchas gracias a los televidentes. Bueno, un gusto haber estado contigo. A ustedes también, amigos televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado. Un tema que aparentemente va a tener importancia preponderante en la administración del presidente de la República, Mauricio Funes, es el tema del medio ambiente. Vamos a ver qué variantes hay en este tema que es importante. Por ahí ya hay algunos sectores, por ejemplo, pidiendo que no se construya la presa El Chaparral. Que se prohíba terminantemente la explotación minera en el país. Son sectores, comunidades que están, por supuesto, en la parte alta de nuestro país, que están pidiendo ya que se tomen medidas inmediatas respecto a eso. Así que vamos a conversar mañana con el próximo ministro del Medio Ambiente. Es todo. Muchas gracias.